Buenos días compañeros, nosotros somos el equipo 4 y primeramente voy a presentar a mis compañeros. Mi equipo está conformado por Danita Plata, por Cristian Salgado, por Rodrigo González, por Romero Espíndola, por Tania Báez y su servidor Eric Manzano. Les vamos a estar hablando acerca de las bases de datos y yo los voy a introducir un poco en lo que se va a ver en la exposición. Principalmente nosotros vamos a explicar, pues por ende, qué es una base de datos. Vamos a hablar un poquito de la historia del cómputo hasta llegar a todas las utilidades que tienen a día de hoy. También nos vamos a enfocar en todas las practicidades que las bases de datos te otorgan a día de hoy, de sus utilidades dentro de las empresas. También vamos a hablar un poquito acerca de todo el desarrollo tecnológico que surge a través de estas, ya que pues son parte fundamental de muchas empresas a día de hoy, y creo que es un tema de bastante importancia en la materia que estamos cursando, porque pues al final del día nosotros vamos para negocios y probablemente si tú tienes un negocio, si tú llegas a tener un negocio, requieras de una base de datos, ya sea para almacenamiento, ya sea para capital humano. Y pues primeramente yo voy a empezar por explicarles lo que es una base de datos. Una base de datos es un conjunto de datos que pertenecen a un mismo contexto y están almacenados de manera sistemática. Una de las analogías que puedo plantearles en este sentido es una biblioteca. Una biblioteca es un conjunto de muchísimos libros que están almacenados sistemáticamente, y pues cada que tú requieras de información puedes acceder a la base de datos de la biblioteca, seleccionar el libro que te gustaría buscar por género. Ahí es a lo que me refería con sistemático. Puedes seleccionar un género, puedes seleccionar el tipo de libro que quieres leer, la cantidad de páginas, y probablemente gracias a las bases de datos termines dando con el libro que quieres. Y a continuación les voy a presentar un contenido visual de un canal que yo disfruto mucho, que se llama Develoteca, en el cual pues explica esto mismo que les acabo de explicar, pero con contenido audiovisual, para pues que podamos reforzar este conocimiento y que a todos les quede claro qué es una base de datos. La electrónica y la computación hicieron que los elementos digitales se volvieran indispensables, y con ello se nos brindó la posibilidad de almacenar enormes cantidades de datos en espacios físicos limitados, gracias a la conversión de señales eléctricas y magnéticas. Una base de datos es el producto de nuestra necesidad de almacenar información. Se trata de un almacén que nos permite guardar información a gran escala, ordenado de modo sistemático para posteriormente recuperarla, analizarla o transmitirla. Son los encargados de preservar los datos del paso del tiempo y el deterioro. Algunos ejemplos de bases de datos son bibliotecas públicas, historiales médicos o registro de transacciones. Los sistemas de gestión de base de datos, o mejor conocidos como DBMS por sus siglas en inglés, actualmente son digitales y automatizados para facilitar el almacenamiento ordenado y la rápida recuperación de toda la información. Son un tipo de software específico cuyo propósito es servir de interfaz entre el usuario y las aplicaciones utilizadas. El funcionamiento de los bancos de datos está basado en un sistema de columnas y filas organizadas en tablas para aumentar la eficacia a la hora de acceder, modificar, actualizar y controlar y organizar fácilmente los datos. Cada fila de la tabla conforma un registro. El lenguaje de consulta estructurada se le conoce como SQL. Es el más utilizado en todo el mundo para escribir y consultar la información. Las principales características de los sistemas de base de datos son independencia lógica y física de los datos, acceso simultáneo por parte de múltiples usuarios, seguridad de acceso, consultas complejas optimizadas y mayor efectividad a la hora de respaldar y recuperar los archivos de dichos sistemas de almacenamiento. A la hora de crear una base de datos se puede conseguir diferentes modelos y paradigmas, cada uno con sus propias características, ventajas y dificultades. Los diferentes modelos de bases de datos impulsan el diseño y la implementación de algoritmos y mecanismos de gestión optimizados para el caso específico.
Las bases de datos se clasifican según su variabilidad y sus contenidos, según su variabilidad y conforme al proceso de recuperación y preservación de datos. Encontramos dos tipos: las bases de datos estáticas, que solo permiten la lectura para la extracción de información y no se puede modificar la ya existente. Bases de datos dinámicas manejan procesos de añadidura y borrado, actualización y reorganización de la información, además de las operaciones básicas de consulta. También las podemos clasificar según su contenido o naturaleza de información. Las bases de datos se dividen en bibliográficas, de texto completo, directorios y bancos de datos especializados. Bienvenidos al canal de Develoteca. Suscríbete, dale like y no te olvides de compartir. Y bueno, compañeros, espero que ustedes hayan disfrutado tanto este contenido audiovisual como lo hice yo. A continuación, mi compañera Dana les explicará más a profundidad qué son las bases de datos y les contará la historia de las mismas a mucho más a detalle para que tengan conocimiento de estas, y pasamos con Dana. Para poder entender correctamente el uso y las funciones de las bases de datos, tenemos que entender también sobre las computadoras. Una computadora es un dispositivo electrónico, usualmente digital, capaz de procesar datos para que estos sean convertidos en información, la cual nosotros podamos utilizar y nos resulte útil. Las computadoras tienen un hardware y un software, siendo el segundo la parte de la programación en las computadoras. La base para que éstas fueran creadas fue el ábaco, pero el intento de hacer la primera computadora fue una máquina analítica creada por Charles Babbage en el siglo XIX, aunque tiempo más tarde abandonó este proyecto y por esa razón no se considera la primera computadora, sino hasta 1947 que se construye en Pensilvania la primera computadora electrónica, la cual se llamaba Electronic Numerical Integrator and Calculator, o por sus siglas ENIAC. Tiempo más tarde se crea también la EDVAC, que significa Electronic Discrete Variable Automatic Computer, la cual permite que en la memoria cupieran datos e instrucciones para que ésta pudiese programar. Estas dos computadoras que acabo de mencionar fueron el parteaguas para la primera generación de computadoras en los años 1950, siendo la computadora más popular de esta generación la IBM 650. Entre la primera y segunda generación existieron más computadoras y más modelos, por ejemplo el UNIVAC 80, la UNIVAC 90, las IBM 704 y 709, las Burroughs 220, UNIVAC 1105. Y a inicios de la segunda generación, en los años 1960, se volvieron más pequeñas las computadoras y por ende más baratas, pero esto significaba que aumentaba su procesador. En esta generación surge también la idea de programar sistemas. Toda esta generalización se empieza a estilizar las computadoras para que éstas puedan ser más fáciles de usar. Las computadoras características de la segunda generación fueron la UNIVAC M460, la Control Data Corporation 1604 y la Control Data Corporation 3000. También IBM mejoró su computadora 709 y sacó al mercado la 7090. Justo la tercera generación surge a mediados de los años 60 y principios de los 70. Su característica general de esta generación fue que se manejaba ya por lenguajes de control en los sistemas operativos. Estos, si bien nacen en el mercado de las computadoras medianas o minis, también lograban ser menos costosas que las grandes. Pero la cuarta generación trajo junto a ella los microprocesadores con una gran velocidad, haciéndolas mejores. También en la cuarta generación nace la revolución informática y para 1976 Steve Jobs junto a Steve Wozniak
inventaron la primera microcomputadora y fundaron la compañía Apple, logrando posicionarla como la segunda compañía más grande del mundo justo detrás de IBM. Para 1987, se venden alrededor de 60 millones de computadoras. Finalmente, para 1983, nace en Japón la quinta generación de computadoras, las cuales innovaron en arquitectura y diseño especial de gran velocidad. También trajo consigo la quinta generación la inteligencia artificial. Justo es esta la generación en la cual estamos viviendo. Dicho todo lo anterior, nos podemos dar cuenta que las computadoras han tenido un gran avance. Y no solo las computadoras, el mundo también. Gracias a esto, hablando sobre computadoras, han necesitado más procesadores y han requerido de más bases de datos. Es decir, que con la llegada de nuevas computadoras y sus evoluciones, estas hacen más fácil el uso de las bases de datos, pero igual necesitan más para hacerse, ya que pueden ser escalables a nivel negocio o factibilidad, porque estas bases usan algoritmos y se almacenan en la nube. Antes de entrar de lleno al tema de bases de datos, quiero explicar qué son los datos, porque no puedes saber qué es una base de datos sin datos. Los datos, o en inglés data, pueden ser hechos relacionados a cualquier cosa, por ejemplo, el nombre de alguien, su edad, su estatura, su peso, la escuela en la que estudia o el lugar donde trabaja. Dentro de miles o millones de datos más, son datos relacionados a su persona, pero no son los únicos datos que existen. También se consideran datos a una imagen, un archivo en PDF, un archivo normal en cualquier otra extensión, o incluso mensajes o publicaciones en algún foro o alguna red social. También se pueden considerar datos. Ahora sí, entrando de lleno al tema, una database o base de datos es una colección sistemática y organizada de datos para hacer la gestión de estos más fácil. Si no cumple con una de las características anteriores, es decir, que es una colección organizada o sistemática, entonces no se habla de una base de datos. Estas son las que actualmente dominan el mundo de la tecnología, ya que aquí se almacena toda la información. Y de igual manera existen dos tipos de bases de datos, las relacionales y las no relacionales. Las bases de datos relacionales tienen el mejor soporte y excelentes discos duros, revolucionando de esta manera la industria y el mercado de las computadoras. La gestión de base de datos puede llegar a ser un proceso muy complicado, pero gracias al lenguaje SQL o Structured Query Language, o en español, lenguaje de consulta estructurado, o de igual manera le llaman SQL, es aquel que consulta toda la información en un sistema de gestión de base de datos, el cual va a crear entidades con estructuras y relaciones definidas. Para los años 1970, IBM lanza y crea este lenguaje para gestionar las bases de datos. Para 1979, Oracle también lanza su propia versión llamada Oracle V2, y a finales de los 90 aparece MySQL, la cual es una versión que no necesita licencia de uso, es decir, es gratuita para todos. Para los años 2000 nace la Web 2.0, la cual trae consigo la quiebra de muchas empresas, ya que muchos usuarios empiezan a crear contenido libre, con el fin de buscar y crear información, y con esto nacen los foros, los blogs, las redes sociales y todas las comunidades que existen hoy en día en Internet. Para este tiempo ya hay exceso de demanda de información y las bases de datos relacionadas dejan de ser redituables y funcionales, surgiendo así las bases de datos no relacionales. Por mencionar un ejemplo rápido, Excel es una base de datos relacional, ya que usa información de manera sistemática y ordenada y en tablas. Dentro de las bases de datos relacionadas, existe un modelo entidad-relación, el cual consulta y escribe la información dividiéndola en tres. La Data Definition Language, DDL, o lenguaje de definición de datos, va a definir y gestionar la estructura de la base de datos, creando o modificando tablas, campos o inclusive los registros.
El segundo es la Data Manipulation Language, DML, o lenguaje de manipulación de datos, el cual nos sirve para llenar información en las tablas, interpretándolas, actualizándolo y eliminando todos los datos, o algunos datos. Por último tenemos a la Data Control Language, o DCL, también llamado en español lenguaje de control de datos, el cual ofrecerá permiso de acceso a estos datos. Como ya lo mencioné antes, SQL es un lenguaje base o estándar para todas las bases de datos relacionales. Actualmente existen las bases de datos no relacionales o Not Only SQL o también llamadas NoSQL, las cuales no tienen una estructura definida y por ende no se diseña la base de datos usando tablas de relación. Así que se pueden anidar los datos o tener muchos datos en diferentes campos, ya que las bases de datos no relacionales priorizan el acceso rápido sobre la normalización o sobre la integridad o seguridad de los datos en servicios de streaming, generalmente como pueden ser Netflix, Spotify, Amazon Prime Video o también redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, entre muchas otras. Recordemos también que no existe tecnología sin datos, ya que gracias a estos se hace mucho dinero en el mundo. Como un ejemplo, tenemos las cookies que nos salen cuando visitamos sitios web y estas nos muestran promociones y anuncios adecuados gracias a nuestro historial de internet. Hola, yo soy Tania Báez y una vez que mi compañera Dana nos expuso acerca de qué son las bases de datos y su historia, voy a proseguir hablando de los objetivos de la base de datos, de los diferentes tipos que existen y voy a ejemplificar algunos casos prácticos. Bueno, me gustaría empezar mi parte diciendo que todo en esta vida son datos. Desde el color de tus zapatos, qué vas a comer hoy, el número de teléfono de tu amiga, de tu novio, todo absolutamente son datos. Entonces, como dijo nuestra compañera Dana, las bases de datos se encargan de recopilar esa información en un solo conjunto. El objetivo principal de las bases de datos consiste en recibir información para almacenarla. Una vez almacenada, la comparan o relacionan y la pueden llegar a modificar. Todo depende del usuario que esté utilizando esa base de datos y qué vaya a hacer o qué estrategia quiera obtener gracias a ella. Bueno, ahora les voy a platicar un poquito acerca de los tipos de base de datos. Los que yo investigué son dependiendo al tipo de datos que acumulan, que recolectan y cómo los estructuran, cómo van a estructurar o cómo van a plasmar estos datos en diferentes programas. En primer lugar tenemos la base de datos estática. Esta se encarga de almacenar datos fijos, datos que no van a cambiar con el pasar del tiempo, son datos muy concretos. Su principal función es para realizar estadísticas. Sin embargo, podemos ver un ejemplo claro en las organizaciones cuando registran sus ventas. Obviamente las ventas son datos que no se pueden alterar para así llegar a un resultado muy justo, muy exacto, muy preciso. Entonces, si las empresas utilizan este tipo de base de datos para registrar sus ventas, van a poder comparar a través del tiempo cómo les fue. En segundo lugar tenemos a las bases de datos dinámicas. Estas son todo lo contrario a la base de datos estática, ya que son mucho más flexibles, nos permiten modificar y actualizar datos. Lo que sí es que se deben de actualizar con periodicidad para así evitar información errónea o resultados incompletos, resultados inconclusos, etc. Un claro ejemplo de este tipo de bases de datos es los inventarios de las empresas. Por ejemplo, yo trabajo en Costco y todos los días los de inventarios
que entran entre 4 y 7 de la mañana se encargan de contar las piezas de la bodega. Entonces su reporte lo suben y lo actualizan día. Y de esta manera yo les puedo decir a los socios o a los clientes cuando me lleguen a preguntar acerca de un producto, si lo tenemos agotados, si sí tenemos, en dónde lo tenemos o con cuántas piezas amanecimos en el día. Entonces las bases de datos dinámicas son datos que sí se pueden modificar, hay que tenerlas siempre actualizados para evitar errores en la información que damos y se utilizan casi en todos lados. Luego tenemos a las bases de datos bibliográficas. Estas van a recopilar datos por lo general de carácter científico y técnico y la van a agrupar ya sea en catálogos o en categorías, por eso su nombre de bibliográfico. Un ejemplo claro es cuando las de recursos humanos de las organizaciones, que son las que tienen como el control y registro de todos los empleados, quieren buscar algún empleado en el sistema, lo pueden buscar ya sea por nombre, por número de empleado, por dirección, por área en la cual trabaja o se desarrolla. Entonces esas 4 que les mencioné vendrían siendo las categorías. En cuarto lugar tenemos a las bases de datos deductivas, que creo que son las que utilizan la mayoría de las redes sociales para crear estrategias, ahora sí para hacer uso del CRM. Y es que las bases de datos deductivas van a almacenar datos y con esos datos van a deducir cosas. Entonces quiero darles el ejemplo de TikTok. Al momento en que nosotros le damos like a los videos, dependiendo del hashtag que más predomine en esos likes, va a ser el contenido que nos va a mostrar en la sección de para ti. O también se utiliza mucho cuando estamos hablando con alguien y nuestro celular capta cierta palabra y de ratito ya tenemos miles de promociones en nuestro correo. Entonces este tipo de base de datos sí es de uso muy estratégico o de uso muy mercadológico, y aunque no lo creamos, está en todas partes. En quinto lugar tenemos a la base de datos de red. Este tipo de base de datos prácticamente relacionan registros, es decir, crean relaciones entre diferentes tipos de datos. Un ejemplo claro es cuando se tiene la lista de pasajeros de un vuelo y la lista de vuelos de ese día. Entonces se van a crear relaciones para ver qué pasajero va en cada vuelo. Número 6. Bases de datos transaccionales. Más allá de almacenar información, estas son las encargadas de recibir y enviar información a gran velocidad. Un ejemplo claro son las transacciones bancarias o las compras por medio de internet. A la hora de tú realizar una transacción, obviamente se va a descontar dinero de tu cuenta y se va a sumar a la cuenta de otra persona o organización. También tienen como característica que si no se llega a completar esta transacción, vuelve a su lugar de origen. Obviamente si yo voy a hacer una compra en internet y por tal motivo me fue rechazado el pago, pues no perdí mi dinero, se me va a volver a regresar. Entonces ese es el tipo de base de datos transaccional. Estoy segura que la base de datos relacional se utiliza en todos lados y es la más fácil de utilizar. Esta consiste en almacenar datos y estructurarlos en una tabla. El ejemplo más básico es la lista de asistencia de un profesor de clase, en donde por un lado van a estar los alumnos anotados y por otro si asistieron o no. Entonces prácticamente la base de datos relacional es una tabla en donde se comparan diferentes tipos de datos.
Las bases de datos multidimensionales son prácticamente lo mismo que las relacionales, solo que esta agrupa datos más complejos y los estructura de manera dimensional. Un ejemplo claro es cuando una empresa de ropa vende pantalones. Va a poner el tipo de pantalón que vendió, cuándo lo vendió y de manera dimensional, es decir, como que atrás, como si estuviera en el recuadrito azul, escribir las tallas del pantalón que vendió, el estilo de pantalón que vendió, a la hora en que se hizo esa transacción. Entonces son como datos más complejos agrupados de forma multidimensional. Y en último lugar están las bases de datos documentales. Como su nombre nos dice, agrupa datos dentro de documentos. Estos documentos claramente tienen que tener las mismas rúbricas, como el ejemplo de la imagen. Son dos documentos diferentes, sin embargo ambos tienen clave, nombre, apellido, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento. De esta manera nos va a facilitar la búsqueda de información, sea cual sea el caso de cada persona que lo utilice. Mi conclusión acerca de este tema de los objetivos y los tipos de base de datos es que los datos son oro para las organizaciones y el saber estructurarlos, el saber manejarlos, almacenarlos de una manera óptima dependiendo del tipo de organización en la que se esté, nos va a permitir crear mejores estrategias, anticiparnos a las necesidades que tengan nuestros clientes y así lograr un mejor resultado con respecto a nuestros objetivos organizacionales. En esta sección hablaremos sobre
Si creíste haber tenido un ápice, haber creído que habías comprendido una parte de todo lo que implican las bases de datos, en base a lo que mis amigos dijeron en todo este tiempo, déjame decirte que vas por el buen camino, pero apenas estamos comenzando a comprender el trasfondo de esta historia. Y ahora, yo te explicaré. En el mundo de hoy día, las bases de datos están en todos lados, hasta donde no te imaginas. Y esto es gracias a la tecnología que ahora nos compete. En tu celular hay por lo menos 5 bases de datos distintas de distintos servicios, sean redes sociales, sean la escuela. Todo nos rodea, son bases de datos. Ahora somos un número en un archivo gigante en alguna parte. Pero esto lo vamos a ir desglosando poco a poco, porque nosotros somos la base, somos el principio por el que las bases de datos que nosotros creamos existen. Todo con tal de mantener un control y expandir la visión de empresas, o puede que sea incluso de nosotros, como los estudiantes, que ahora aprovechamos para estudiar las TICs y comprender su uso en nuestra carrera. Desde el comienzo del año 2000 y todos los años que han seguido después, no hemos visto más que avances de la tecnología que cada vez nos acercan más a un futuro que nunca habíamos imaginado, o posiblemente sí, en alguna película o algo así. Pero realmente este futuro está más allá de lo que hubiéramos imaginado. Robots como el de Tesla que está siendo creado, con el que podrás ir a las tortillas, más bien evitar ir a las tortillas, simplemente mandándolo a él. Así que este es un buen camino. Y yo pienso de que las bases de datos también es algo por lo que no tomamos suficiente aprecio, pero realmente nos han facilitado la vida. Ya sea con las empresas, tanto con el control de empleados, sueldos o finanzas, también como mantener el stock de un simple almacén. Aunque esto realmente también aplica para estos grandes entes, pero una base de datos también puede aplicarse para pequeñas y medianas empresas, herramientas que posiblemente no existían para otras en otro siglo o en otros años, porque todo lo que hemos conocido hasta ahora ha sido creación de los últimos avances y pasos, pero realmente tenemos que estudiar cómo es una base de datos. El uso que queramos darle depende mucho de la idea o del propósito que tengamos, tanto nosotros como una empresa, por lo que esto nos deja con una variedad bastante rica de opciones para elegir en cuanto a programas que puedan ejecutar esta función, pero te lo puedo resumir en 3. Tenemos a Oracle, tenemos a Microsoft Access y tenemos a SAP. Y esto es bastante a considerar como las TICs que nos llevarán a un mejor futuro para nuestros proyectos. Pero realmente estamos teniendo en cuenta el peso que han tenido las empresas en el desarrollo y éxito de estos programas. Estamos por verlo. A continuación, nuevo ángulo desde la computadora. Cabe resaltar que esto es algo casi, algo bastante meta. Sobreanalizando esto podemos darnos cuenta de que una página web, por ejemplo como la que estamos visitando, se encuentra en una base de datos de Google, o del navegador, o del servicio que estemos usando. Aunque creo que apunta más hacia el sitio web. Las bases de datos controlan todo tipo de información, y aquí podemos observar una de ellas. Y también una pequeña lista, como en los hospitales, que sirven para catalogar medicamentos, patologías o incluso las citas de los pacientes. En el gobierno también sirve para catalogar temas, o también el INE, por ejemplo, es un ejemplo de base de datos actual, en la que antes era más rudimentario, pero ahora posiblemente nuestros datos personales como ciudadanos ahora se encuentran en una base de datos. Y también en las administraciones de las empresas, como mencionaba, puesto de que todas estas dependen para un crecimiento adecuado y para mantenerse a flote en el día a día. En mantenerse actualizadas y siempre en forma, otorgan una ventaja sobre muchas otras empresas de que aún han adoptado las TICs. Y también en el comercio, justo como también mencionaba hace poco, que esto para tiendas pequeñas o incluso más grandes ayudan bastante en tanto a los empleados, en tanto a su stock en el almacén, así como puede ser las entregas. Todo bien programado y bien manejado por la importancia que estas poseen para nosotros en el día a día. En la actualidad, ahora como individuos, parte de una era donde todo se encuentra en estos archivos, en estos grandes conglomerados de información, con tal de mantener un control, un orden y demás cosas prácticas. En este sitio web también podemos encontrar algo bastante interesante. Esto, como parte de lo que mis amigos han explicado previamente, también podemos agregarlo a la explicación que yo he dado, mi punto sobre cómo esto pesa en las empresas de hoy en día. El por qué una base de datos, por qué algo así podría haber influido tanto. Bueno, podemos dar 1000 razones como las que ya he dicho, pero esto lo podemos centrar en las empresas
Y también en esta frase tan corta y tan concisa. El sistema de bases de datos ofrece a la empresa un control centralizado de sus datos. Y bueno, esto también podemos desglosarlo en 5 puntos que descienden de esto. Su velocidad, en cuanto a un ordenador refiere, mucho más rápido que una persona. Así que esto nos lleva a mayor facilidad en cuanto a la búsqueda de archivos. Los datos compactos, esto también de que esto pues no obliga a una persona o a otro equipo a tener que desglosar tanto la información de una persona, sino que simplemente un botón puede desplegar una infinidad de datos. Puede ser tanto de la empresa, de un stock o de datos personales. Y también pues esto lleva a esto que se entrelaza con los otros dos, que es menos trabajo. Esto ya implica que los programas auxilian bastante y son de un gran apoyo para los empleados que se encargan de lo que es la raíz de la empresa, lo que es monitorear todo lo que se mueve, sean datos como en recursos humanos, por ejemplo, o en finanzas. Esto es una ventaja enorme para esos empleados que tienen que atender o trabajar con datos, con la existencia o con el sentir, bueno, con el peso de varios cientos de archivos o de datos que se mueven día a día. Y también en cuanto a su precisión, porque esto también otorga buscadores y herramientas para encontrarse más rápido dentro de las enormes cadenas y enormes conglomerados en cuanto a empleados puede referirse, por ejemplo, o también incluso ciudadanos como en el caso del INE. Así que esto realmente es una ayuda a la eficiencia, es un salto en cuanto a lo que era en tan siquiera 30 años antes. Esto propicia una enorme ventaja. Y la actualización también nos lleva a que día a día, así como mencionaba para los empleados que es menos trabajo, pues esto va un poco de la mano en cuanto a que la eficacia de estos sistemas lleva también a una mayor facilidad a la hora de generar nuevos datos o capturar los que ya existían. Más bien, generar un espacio adecuado para los nuevos datos, pero siempre pensando en lo que ya existía, y esto se ejecuta de manera más fácil gracias a las actualizaciones y facilidades que ofrecen las bases de datos. Estos son los 5 puntos más importantes por las que hemos avanzado gracias a las bases de datos. Podemos concluir de esta manera. Las bases de datos son el reflejo de nuestro avance como especie y como sociedad humana. Registros poblacionales, bases de datos de redes sociales inmensas de millones de datos. Todo se encuentra en programas, en sedes de gobierno, en empresas. Están distribuidos por todo el mundo. Y así es como reflejamos el avance, el progreso de un mañana que posiblemente no podemos imaginar, pero que va a llegar. Todo gracias al control, a la gestión y al manejo adecuado de datos. Esto ha sido todo por mi parte. Espero lo hayas disfrutado. Hasta la próxima. Bueno, y por último, yo soy Rodrigo González Quiroz y les voy a hablar sobre la conclusión, abarcando lo más importante del tema, que los tipos de bases de datos y sus aplicaciones. Una base de datos, como ya se mencionó, es el conjunto de información que surge de la necesidad de almacenar los datos para usarlos posteriormente. Con su base de datos podrás registrar y almacenar todo tipo de información relevante sobre tus clientes. De esta forma puedes utilizar estos datos en el momento que tú quieras y personalizar o saber qué es lo que tu cliente necesita, optimizando y agilizando el proceso de la compra y la venta. Bueno, pues los tipos se clasifican en varios, pero empezamos según su flexibilidad de modificación. Empezamos con la base de datos, son dinámicos, son aquellos que son los datos que pueden actualizar o incluso modificarse. La mayoría pueden ser actualizados en tiempo real, que es una gran ventaja. Después tenemos la base de datos que es estáticas. Las bases de datos que consultan cuyos datos no pueden modificarse son bases de datos diseñadas especialmente para la lectura de sus datos, nada más. Sus implementaciones en mayor caso es para almacenar y registrar datos históricos y desarrollar estudios que permitan entender su comportamiento a través del tiempo. De aquí seguimos con otro tipo que según su forma y organización. La base de datos jerárquicas almacenan información en la forma registrada dentro de una estructura jerárquica. Es aquí que proviene su nombre.
En este modelo de datos orgánicos organizados en una figura que hacen recordar como el árbol al revés. Entonces cada registro es llamado nodo. Los nodos son registros que contienen alguna información de interés, y a partir del nodo de raíz son entrelazados los otros nodos descendientes. Estos se denominan en dos: nodo padre y nodo hijo. Cada nodo padre puede tener varios nodos hijos, pero solo los nodos hijos pueden tener un nodo padre. Y de aquí pues se genera una raíz que es origen de los datos al no tener un nodo padre. Se ubican en el nivel superior del árbol y todos los nodos salen de ella. Así, a grandes rasgos de estructura. Este tipo de bases de datos se recomiendan para administración de grandes volúmenes de información, pero actualmente no son muy utilizados muchos. Y las principales características son que diferentes usuarios los pueden acceder y compartir información. Los datos son independientes. La estructura es rígida, por lo que es difícil modificarla, ¿no? Es tedioso. Requieren un conocimiento de unidades de informática. Claro está, es como un poco antigua. Y los nodos distantes del nodo de raíz son de difícil acceso, por lo que se requiere tiempo y los puede hacer un tanto no tan eficaces. De aquí seguimos con la base de datos red. Esta base de datos es una variación de la anterior. La diferencia de esta es que la base de datos jerárquica del nodo hijo no puede tener varios padres, y aquí sí, justamente se puede tener varios padres del nodo hijo. A diferencia del anterior, las características de esta base de datos son semejantes a las de bases de datos jerárquicos, aunque estas son mucho más potentes y complejas a la vez. Entonces son mejores, pero con su respectivo grado de dificultad. De aquí vamos con la base de datos relacionales. Las bases de datos relacionales, son las más usadas actualmente para administrar datos de forma dinámica. Permiten crear tipos de datos y relacionarlos entre sí. Los datos son almacenados en registros que son registrados o organizados en tablas. Esto pues le da muchas ventajas, pero sus principales características pueden ser utilizadas que son fáciles de utilizar por cualquier persona. Son fáciles de gestionar, pueden acceder a los datos con rapidez, garantían la total consistencia de los datos sin posibilidad de error. No son muy eficientes con los datos gráficos y pues de cada sistema de informáticos geográficos no tienen un gran desempeño. Y esto me lleva a la siguiente, que son las bases de datos deductivas. Conocidas también como bases de datos lógicas, se utilizan generalmente en buscadores que pueden usarse de otras formas. Permiten almacenar datos y consultar a través de la búsqueda, que utilizan reglas y formas previamente almacenadas. Y sus principales características son que permiten expresar consultas por medio de reglas lógicas, soportar conjunto de datos complejos, pueden inferir información a través de datos almacenados y usan fórmulas matemáticas o algoritmos lógicos, si no mal recuerdo, que no está mal recordado. La base de datos multidimensionales. Esta base de datos utilizan conceptualmente la idea de un cubo de datos, donde la información se almacena en la intersección de 3 o más atributos. Esta concepción puede ser algo compleja por su uso, que es bastante simple. Algunas de sus principales características son no emplean ninguna jerarquía, facilitan tanto la búsqueda como la modificación posterior, utilizan un espacio menor de almacenamiento y tienen a gran cantidad de información, y tienen un gran acceso a la cantidad de información. Y siguiente sería la base de datos transaccionales.
Son las encargadas de enviar y recibir datos en gran velocidad. Es raro usarlos como usuarios normales, por decirlo, y las no utilizan, pues no son muy utilizadas, puesto que están dirigidas a ciertos sectores más bancarios, por así decirlo. Por ejemplo, el registro de operaciones inmediatas entre cuentas con correspondientes datos de dichas operaciones. Entonces son más para ese sector. Y seguimos con, según el contenido, tenemos la base de datos bibliográfica. Son un registro que nos ayudan a clasificar diversos campos de datos. Una base de datos simple sobre este modelo puede incluir los siguientes campos, como que serían autor, fecha de publicación, editorial, títulos, entre muchas más. Estos campos pueden ser consultados de forma separada o conjunta. Es una gran ventaja. Y el siguiente sería la base de datos de texto completo. Este tipo de base de datos son los textos que completos son especialmente complejos, son principalmente útiles, puesto que permiten buscar términos específicos, palabras claves y diversas opciones en la base de datos bibliográficos, además de consultar un texto íntegro y almacenado. Y de aquí seguimos, por último, los directorios. Los directorios son usados por la mayoría de la gente casi a diario, sin darse cuenta. Como nosotros, pues en el celular, tenemos nuestra propia agenda, donde tiene como diferentes formas, no sé si la hayan visto, pero tiene como nombres y direcciones, números telefónicos, correos electrónicos y algunos traen código postal y facturas. Y por mi parte, con esto daría un cierre de lo ya mencionado de los demás temas. Y pues nada, agradecerles su tiempo y muchas gracias.